Saludos jóvenes estudiantes del primer año de la unidad educativa IDEA. En el contenido de hoy vamos a abordar las operaciones con números en notación científica. Operaciones de adición y sustracción de cantidades expresadas en notación científica, multiplicación y división con números expresados en notación científica. Vamos a realizar ejemplos explicativos utilizando las propiedades que corresponden para la realización de las actividades propuestas. La primera actividad, efectuar las operaciones y escribir el resultado en notación científica. Actividades de operaciones de multiplicación de dos cantidades en notación científica, sustracción de dos cantidades en notación científica, otra sustracción de dos cantidades en notación científica, una adición de dos cantidades en notación científica y otra adición de dos cantidades, dos números expresados en notación científica. La segunda actividad dice aquí que tenemos que expresar los términos en notación científica y resolver las operaciones. Aquí tenemos dos cantidades sumamente pequeñas o cantidades sumamente grandes. Recordemos que la notación científica se usa para estas cantidades expresarlas de una manera de potencias, de un producto, de un número por una potencia de base 10, de manera de poder trabajar con estas cantidades sumamente grandes o sumamente pequeñas. Entonces, en este caso tenemos que transformar en primer lugar la cantidad, en este caso muy pequeña o en este caso muy grande, transformarla a notación científica para después realizar las operaciones. Entonces, aquí tendríamos que hacer las actividades A, B, C, D y E, igualmente en la primera actividad. Para ello, en primer lugar, vamos a recordar algunos aspectos sumamente importantes de las propiedades de la potencia y de la notación científica. En cuanto a las propiedades de la potencia, tenemos en primer lugar la propiedad del producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base, recordemos que se coloca la misma base y los exponentes se suman. A a la n por a a la m es igual a la n más m. Luego el cociente de potencias de igual base, la división de dos potencias de igual base, se coloca en la misma base y los exponentes se restan. A a la n entre a a la m es igual a la n menos m. Otra de las propiedades de la potencia importante que hay que tomar en cuenta ahorita es la potencia de exponente negativo. Cuando tenemos una cantidad, una base elevada a un exponente negativo, va a ser igual a una fracción con el numerador 1 y como denominador la potencia pero elevada a exponente positivo. Entonces se transforma en este caso como el inverso. La potencia de exponente negativo va a ser igual a 1 sobre la potencia con exponente positivo. Otra de las propiedades es que la potencia elevada al exponente 1, la base elevada al exponente 1 va a ser igual a la base. A la 1 es igual a una base elevada a un exponente 0 es igual a 1. Otra de las propiedades. Y la propiedad de la potencia de una potencia. Una base elevado a la n elevado a la m, la potencia de una potencia va a ser igual a la base y los exponentes se multiplican. Esto lo aplicamos para las potencias de base 10. Entonces, una potencia de base 10, 10 elevado a la n, va a ser igual a la unidad seguida de ceros. ¿De cuántos ceros? Tantos ceros me diga el exponente. Si es 10 a la 1, por ejemplo, sería 10, una sola vez el 0. 10 a la 2 sería 100. El 1 seguido de 0. ¿Cuántos ceros? Las veces que me diga el exponente. 10 a la 3 sería 1000. Sería 1 seguido de 3 ceros. Y así sucesivamente. Si aplicamos la propiedad del producto de potencias de igual base, con potencia de base 10, tendríamos que 10 a la n por 10 a la m va a ser igual a 10 a la n más m. Es decir, los exponentes se van a sumar. La base 10 se coloca en la misma base y los dos exponentes se suman. Para el cociente con base 10, igualmente. División de potencia de igual base, se coloca la misma base, los exponentes se restan, entonces 10 a la n entre 10 a la m va a ser igual a 10 a la n menos m, restamos los exponentes. También tenemos que recordar lo que es la definición de notación científica. Notación científica se define como el producto de un número a por una potencia de base 10. Es decir, la cantidad sumamente grande o sumamente pequeña de la que hablamos se va a convertir en una multiplicación de un número a por una potencia de base 10. Importante que ese número a tiene que estar comprendido un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Es decir, un número que tiene que estar comprendido entre el 1 y el 9. No puede ser menor, no puede ser mayor. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en el caso si yo coloco el número 2 es igual al número 2, pero el número 20, expresado en notación científica, va a ser igual a 2 por 10. 2 por 10. A la 1, por supuesto. Si el exponente 1 sabemos que no se debe colocar. El número 200 va a ser igual a 2 por 100. Y 2 por 100 expresado en notación científica sería 2 por 10 a la 2. El número 100 es 10 a la 2. 2000 va a ser igual a 2 por 1000. 1000 va a ser igual a 10 a la 3. Entonces, 2 por 1000 es 2 por 10 a la 3. 20.000 va a ser 2 por 10.000. 2 por 10.000 es igual a 2 por 10 a la 4 y así sucesivamente cualquier ejemplo que tengamos que realizar. Para cantidades pequeñas, entonces tenemos por ejemplo el número 5, 0,5 va a ser 5 sobre 10, expresado como una fracción.
o lo que es igual a 5 por 1 sobre 10. Y 1 sobre 10 expresado como potencia va a ser igual a 10 a la menos 1. Recordemos la propiedad, a la menos n va a ser igual a 1 sobre a la n. Entonces 1 sobre 10 es igual a 10 a la menos 1. Entonces 5 por 1 sobre 10 es igual a 5 por 10 a la menos 1. 0,005. 5 milésimas va a ser igual a 5 sobre 1000. O lo que es lo mismo, 5 por 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 expresado como potencia sería 10 a la menos 3. Entonces sería 5 por 10 a la menos 3. En este caso 0,00005 va a ser 5 sobre 100.000, o lo que es lo mismo, 5 por 1 sobre 100.000, y 1 sobre 100.000 expresado como potencia de base 10 va a ser 10 a la menos 5. Entonces esta cantidad va a estar representada por 5 por 10 a la menos 5. Es importante recordarlo porque esto lo vamos a estar utilizando en los ejercicios que vamos a resolver. Algo importante también que hay que tomar en cuenta es que el número expresado con decimales como potencia de base 10, esta coma que me expresa el decimal puede tener un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, según vayamos realizando nuestros ejercicios, nuestro trabajo, los ejercicios que vayamos realizando. El movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda va a implicar que este exponente va a variar. Si la coma se mueve hacia la izquierda, al exponente debo sumarle las veces que yo mueva la coma. Si la coma la muevo una vez, tengo que sumar 1. Si la muevo 2 veces, tengo que sumar 2, así sucesivamente. Ahora, si la coma la muevo hacia la derecha, entonces en ese caso tengo que restar al exponente. Entonces, en esta cantidad que tenemos, 12.537,51 por 10 a la menos 5, si la coma se mueve hacia la izquierda de un espacio, eso implica que tengo que sumar 1 al exponente. Entonces, vemos acá, movimos la coma una vez hacia la izquierda, tengo que sumar 1 al exponente. Menos 5 más 1 es igual a menos 4. Si la coma la muevo 3 veces, es decir, va a variar esta posición entre el 2 y el 5, va a cambiar 1, 2, 3 espacios. Entonces, si muevo 3 veces la coma hacia la izquierda, tengo que sumar 3 al exponente. Entonces sería 12,53.571, 12, la coma va a estar aquí. Entonces, al sumar 3 al exponente, menos 5 más 3 es menos 2. Ahora, si la coma la muevo hacia la derecha, entonces aquí, por ejemplo, la moví un espacio hacia la derecha, voy a restar. En este caso, resto al exponente. ¿Cuánto le resto? Los espacios que mueva. Si moví un espacio hacia la derecha, entonces menos 5 menos 1 sería menos 6. Dos cantidades del mismo signo, menos 5 menos 1, se suman los números y coloca el mismo signo, menos 6. Si muevo 2 veces a la mano hacia la derecha la coma, 1 2 veces como lo tengo acá, entonces voy a restar 2, menos 5 menos 2 es menos 7. Si la muevo 3 veces, en el caso de moverla 3 veces, tengo que completar con un 0 para poder hacer el movimiento de la coma. 1, 2, 3 veces agregando un 0. Agrego el 0 y entonces voy a restar 3 menos 5 menos 3 es menos 8. En otro ejemplo que tenemos acá, la coma la movemos hacia la izquierda una vez, entonces tengo que sumar 1. Muevo una vez a la izquierda, tengo que agregar un 0 para poder hacer este movimiento, el 0 para acá antes de la coma, y entonces muevo la coma una vez, sumo 1. Entonces tengo 0,00375,2 por 10 a la 6 más 1, 7. Si muevo la coma 3 veces hacia la izquierda, entonces voy a mover una, tengo que agregar acá 0 y agregar otro 0 más, como lo tengo aquí expresado. Agrego los ceros necesarios para mover 3 veces la coma hacia la izquierda, tenemos acá, y entonces voy a mover 1, 2, 3 veces, entonces voy a sumar 3 al exponente, 6 más 3, 9. Ahora, si voy a mover la coma hacia la derecha, recordemos, debo restar al exponente. Entonces, muevo la coma una vez a la derecha acá, entonces resto 1 al exponente, 6 menos 1, 5. Si muevo la coma 2 veces a la derecha, 1, 2 veces, te da entre el 3 y el 7, 1, 2 veces, entonces voy a restar 2, menos 2. Si muevo la coma 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces, va a quedar acá 375,2, como está aquí en el ejemplo, entonces voy a restar 4 veces, 6 menos 4, 2. Entonces esto es importante porque muchas veces en el ejercicio, al final, hay que hacer una conversión para que quede expresada la notación científica como es, que tiene que ser un número comprendido entre 0 y 9. Vamos a realizar los ejercicios explicativos para la resolución de las actividades que están planteadas. Entonces, en primer lugar tenemos este ejercicio número 1, en los cuales tenemos 3 cantidades expresadas en notación científica, con adición y sustracción de notación científica, pero tenemos que observar claramente y detalladamente las potencias de base 10, porque en este caso tenemos que
las tres cantidades expresadas en notación científica tienen los mismos exponentes. Y esto es sumamente importante, porque para poder realizar operaciones que sean de adición y sustracción, los exponentes tienen que ser iguales. Las bases de 10 tienen que tener el mismo exponente. Entonces, en este caso, tenemos que las tres cantidades expresadas en notación científica tienen el mismo exponente, 10 elevado a la 7. Entonces, para realizar esta operación, hacemos lo siguiente. Como las potencias de base 10 tienen el mismo exponente, entonces tomamos los coeficientes. Los coeficientes son estos números que me multiplican a la potencia de base 10. Tomamos los coeficientes con las operaciones indicadas, es decir, 3,47 más 5,6 menos 2,23. Esta es la operación que vamos a realizar con los coeficientes y esto va a estar multiplicado por 10 elevado a la 7. Entonces, realizamos la operación con los coeficientes. Las operaciones que están indicadas sean sumas o sean restas. Y el coeficiente va a ser el mismo. Entonces, realizando esta operación, 3,47 más 5,6 menos 2,23 nos va a dar la suma de 3,47 más 5,6 nos da 9,07. 9,07 menos 2,23. Por 10 a la 7. ¿Okay? Y entonces, luego hacemos la operación de sustracción, la resta, 9,07 menos 2,23, que nos da 6,84. 6,84 por 10 a la 7. La base con el exponente se mantiene invariable. ¿Por qué? Porque estamos operando solamente con los coeficientes debido a que la potencia de base 10 es del mismo exponente, es igual. Entonces la operación se realiza con los coeficientes. Hacemos la adición y la sustracción. Y repitiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sumamos 9,07 menos 2,23, eso nos da 6,84 por la potencia de base 10, 10 a la 7. Y aquí estaría resuelto el ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos que observar lo mismo, observar que las potencias de base 10 tienen que tener el mismo exponente. Entonces, notamos que la primera notación científica que tenemos acá, 2,758 por 10 a la 9, la otra es 4,5 por 10 a la 6 y la otra 1,241 por 10 a la 7. Vemos acá que los exponentes son diferentes. Como los exponentes son diferentes, entonces tenemos que transformarlas para que tengan el mismo exponente. Entonces no podemos trabajar con ellas teniendo exponentes diferentes, cuando es suma o es resta. Entonces tenemos que transformarlas para que tengan el mismo exponente. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar lo que dijimos anteriormente, que si la coma corre hacia la derecha, vamos a restar al exponente. Si la coma corre hacia la izquierda, vamos a sumarle al exponente las veces que hagamos el movimiento de la coma. Entonces, en este caso, vamos a tomar la potencia 10 a la 6 y vamos a transformar a todas de que sean potencias de exponente 6. Entonces, si tenemos en este caso que es 10 a la 9, yo quiero que en vez de tener 10 a la 9 tengamos 10 a la 6. Entonces, para ello, decimos que para que la potencia, el exponente baje, tenemos que correr la coma hacia la derecha. Si la coma corre hacia la derecha, entonces vamos a restarle. ¿Cuánto queremos restarle? Queremos restarle 3 para que sea 6. Entonces esta coma la vamos a correr 3 veces hacia la derecha para que en vez de ser 10 a la 9 sea 10 a la 6. Entonces 2,758 por 10 a la 9 lo vamos a transformar en 2.758 por 10 a la 6. ¿Qué hicimos? Corrimos la coma 3 veces a la derecha. Y al correr la coma hacia la derecha, eso significa que tenemos que restarle al exponente. ¿Cuánto le restamos? Si corrimos 3 veces, restamos 3. 9 menos 3, 6. Entonces, 2,758 quedó como 2.758 por 10 a la 6. 4,5 por 10 a la 6 lo vamos a dejar igual porque queremos todas transformarlas de la misma manera. Menos 4,5 por 10 a la 6. Más, aquí también tenemos que hacer la misma transformación. Tenemos que 10 a la 7 queremos que sea 10 a la 6. Entonces, si restamos 1, quiere decir que la coma tiene que correr a la derecha. Coma corre a la derecha, resta 1 el exponente. Entonces, en vez de ser 1,241, va a ser 12,41 por 10 a la 6. ¿Qué tenemos ahora? Ahora sí tenemos la misma expresión, pero todas con potencias de base 10 y exponente 6, el mismo exponente. Ahora sí podemos realizar la operación. Entonces, en primer lugar, tenemos que llegar y tomar los coeficientes, 2.758
menos 4,5 más 12,41, todo esto en un paréntesis, que es la operación que tenemos que realizar, por 10 a la 6. Entonces, esta operación tenemos resta y tenemos suma. Vamos a sumar las dos cantidades, 2.758 más 12,41, da 2.770,41 menos 4,5 por 10 a la 6. Hicimos la suma de las dos cantidades positivas y ahora vamos a restar el 4,5. 2.770,41 menos 4,5 es 2.765. Vamos a colocar acá abajo 2.765,91 por 10 a la 6. ¿Ok? Ya hicimos la resta. Tenemos entonces nuestra expresión 2.765 por 91 por 10 a la 6. No hemos terminado de resolver. ¿Por qué? Porque tenemos ya una sola expresión. Pero recordemos que la definición de notación científica dice que esta cantidad tiene que ser un número que esté comprendido entre 1 y 9. Tenemos una cantidad de 2000. Entonces tenemos que nuevamente convertirlo a notación científica. Entonces esta coma ahora la tenemos que correr 3 veces hacia la izquierda de manera que quede entre el 2 y el 7. Correr la coma hacia la derecha decíamos que significaba que teníamos que restar al exponente. Correr la coma hacia la izquierda significa que tenemos que sumarle al exponente. Entonces, ¿cuántas veces la vamos a correr? 1, 2, 3, tenemos que sumarle 3 al exponente. Entonces, 2,7, 6, 5, 9, 1 por 10 a la 6 más 3, 3 veces que corrió la coma. 6 más 3 sería 9. Entonces, esta es la expresión en notación científica. Vamos a realizar ahora los ejercicios de multiplicación y división con notación científica. En la multiplicación y división el tratamiento es algo diferente, porque en la multiplicación y en la división no tenemos necesidad que los exponentes sean iguales. Aquí vamos a aplicar las propiedades de la potencia de la multiplicación de potencias de igual base. Entonces, es multiplicación. Tenemos la notación científica es una multiplicación de un número por una potencia de base 10. Entonces, si estamos realizando multiplicaciones, entonces tenemos que aplicar propiedades de la potenciación de la multiplicación y propiedades de la potencia que conocemos. Propiedades de la multiplicación, que sería la asociatividad, y propiedades de la potencia de las potencias de igual base. En este ejercicio número 4 tenemos 2,4 por 10 a la 5 por 5,3 por 10 a la 3. Entonces, en primer lugar vamos a asociar. ¿Qué vamos a asociar? Vamos a asociar los coeficientes y vamos a asociar las potencias de base 10. Es decir, vamos a conmutar aquí, como es multiplicación, 5,3 a la izquierda y 10,3 a la derecha. Entonces tendríamos que esto es 2,4 por 5,3 por 10 a la 5 por 10 a la 3. Y vamos a asociar los dos coeficientes y vamos a asociar las dos potencias de base 10. Vamos a multiplicar los coeficientes. Cuando multiplicamos los coeficientes 2,4 por 5,3, entonces eso nos da 12,72. 12,72. Y en la multiplicación de las potencias de base 10 vamos a utilizar la propiedad de la potencia, que dice multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base y los exponentes se suman. Sería, colocamos la misma base que 10 y sumamos los exponentes 5 más 3. Esto va a ser igual entonces a 12,72 por 10 a la 8. Vamos a observar si ya tenemos el resultado en notación científica. Tenemos una potencia de base 10, pero observamos que el número que tenemos aquí es 12,72. Quiere decir que necesitamos correr esta coma una vez a la izquierda. Si la coma corre hacia la izquierda, significa que tenemos que sumar al exponente. Entonces, esto sería, ¿cuántas veces la vamos a correr? Una vez. 1,272 por 10 y vamos a sumarle 1, porque corrimos la coma una vez, a este 8. Entonces 10 a la 8 más 1, 9. 10 a la 9. Ahora sí está expresada como notación científica, entonces ahora tenemos nuestro resultado correctamente. 1,272 por 10 elevado al exponente 9. Está resuelto. Tenemos un ejercicio de división acá.
4,8 por 10 a la 3 entre 7,5 por 10 a la 7. Entonces, en la división, el tratamiento es similar que en la multiplicación. Vamos a efectuar nuestra división utilizando las propiedades de la potencia. Vamos a dividir nuestros coeficientes, 4,8 entre 7,5. Vamos a hacer la operación 4,8 entre 7,5. Vamos a colocar entre paréntesis esta operación. Vamos a aplicar entonces la propiedad de la potencia para la división, potencias de igual base. Cuando nosotros dividimos dos potencias de igual base, ¿qué realizamos? Colocamos la misma base y los exponentes los restamos. Entonces 10 a la 3 entre 10 a la 7 va a ser 10 a la 3 menos 7. Por 10 a la 3 menos 7. En el caso de la suma, los exponentes pero en el caso de la multiplicación, los exponentes se suman. En el caso de la división, los exponentes se restan. Entonces dividimos nuestros coeficientes, 4,8 entre 7,5, que eso nos da 0,64. Y esto va a estar multiplicado por 10 a la 3 menos 7, restamos y colocamos el signo de mayor, 7 menos 3 es 4, a la menos 4. En este caso nos quedó, observamos acá la cantidad, la expresión en notación científica, falta un detalle para que esté bien expresada, que es que esta coma tenemos que correrla una vez a la derecha. ¿Okay? Una vez a la derecha, ¿por qué? Porque tenemos aquí un 0 y este número que queda antes de la coma tiene que estar comprendido entre 1 y 9. Entonces, corriendo una vez a la derecha significa que tenemos que restar al exponente. Entonces, si corremos una vez a la derecha nos va a quedar 6,4. Y si restamos al exponente por 10 menos 4 menos 4 menos 1, porque la coma la corrí una vez a la derecha. Entonces, esto sería igual a 6,4 por 10 a la menos 4 menos 1, 10 a la menos 5. Y aquí estaría resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 6 tenemos una división de dos expresiones. En el numerador tenemos una multiplicación de dos cantidades, una sumamente pequeña y una sumamente grande. Y en el denominador tenemos una multiplicación de dos expresiones sumamente pequeñas. Estas expresiones hay que transformarlas a notación científica para poder realizar la operación. Entonces, para transformarlas a notación científica, vamos a utilizar los conceptos ya anteriormente estudiados. La primera cantidad, 0,085, transformando a notación científica, tendríamos que correr la coma dos veces hacia la derecha. Entonces sería igual, vamos a colocar la línea de división, y sería 8,5 por 10. La coma fue corrida dos veces hacia la derecha, por lo tanto sería 2 espacios a la menos 2. Luego tenemos acá 16 millones. 16 millones sería 1,6. La coma la estamos corriendo desde el final. 3, 6, 7 espacios hacia la izquierda. Entonces tenemos 1,6 por 10 a la menos 7. Perdón, a la 7. Está corriendo hacia la izquierda. Sería 10 a la 7. En el denominador tenemos que la coma la vamos a correr 1, 2, 3, 4 espacios a la derecha. Sería 4 por 10 a la 4. 1, 2, 3, 4 espacios a la derecha. Aquí vamos a correr la coma 1, 2 espacios hacia la derecha. 3,2 por 10, 2 espacios hacia la derecha, 1, 2, 10 a la menos 2. Y aquí sería 10 a la menos 4. Corrió 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha. Entonces ya tenemos todas las cantidades expresadas en notación científica. 8,5 por 10 a la menos 2, 1,6 por 10 a la 7, 4 por 10 a la menos 4 y 3,2 por 10 a la menos 2. Ahora sí vamos a realizar la operación, como realizamos anteriormente, en cada uno de las partes, de los miembros de esta división, en el numerador y en el denominador. Realizando en el numerador tenemos una multiplicación que tenemos los coeficientes y tenemos las potencias de base 10. Entonces vamos a realizar la multiplicación de los coeficientes por las potencias de base 10. Esto sería, vamos a colocar nuevamente la línea de división, 8,5
por 1,6 por 10 a la menos 2 por 10 a la 7. Y en el denominador tendríamos, conmutamos aquí los coeficientes, 4 por 3,2 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 2. 4 por 3,2 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 2. Esto va a ser igual a, trazamos nuevamente nuestra línea de división, entonces vamos a multiplicar estas dos cantidades, que son los coeficientes, y las potencias de base 10. Igualmente en el denominador multiplicamos los coeficientes y multiplicamos las potencias de base 10. 8,5 por 1,6, efectuando la división, 8,5 por 1,6 es 13,60, efectuando la multiplicación, 13,6 por 10. Tenemos una multiplicación de dos potencias de igual base. Copiamos la misma base y los exponentes los sumamos. Copiamos la misma base 10 y sumamos los exponentes, menos 2 más 7. En el denominador multiplicamos 4 por 3,2, efectuando la multiplicación de 4 por 3,2 nos da 12,8 y multiplicamos las potencias de igual base, colocamos la misma base, 10, y sumamos los exponentes, menos 4 más menos 2, menos 4 más menos 2. Ahora, esto nos da, volvamos acá, 13,6 por 10 a la menos 2 más 7. Menos 2 más 7 son cantidades de diferentes signos, entonces se restan y se coloca el signo de mayor, 7 menos 2, 5, 10 a la 5, y en el denominador colocamos 12,8 por 10 a la menos 4 más menos 2, son números del mismo signo, los dos son negativos, entonces signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 4 menos 2 sería menos 6. Ahora vamos a efectuar entonces, ahora vamos a operar con la división de los coeficientes y la división de las potencias de igual base. Tendremos entonces, colocamos nuevamente nuestra línea de división, 13,6 entre 12,8 por 10 a la 5, colocando el ejercicio nuevamente, por 10 a la menos 6. Entonces esto va a ser igual a la división de 13,6 entre 12,8, nos da 1,0625. Y la división de las potencias de igual base, se coloca la misma base y los exponentes se restan. 5 menos menos 6. 5 menos menos 6. Resolviendo los exponentes acá, tendremos 1,0625 y aquí tenemos que un signo negativo precedido con un paréntesis del signo menos. Este signo menos indica que cambia el signo dentro, o es lo mismo que podemos decir menos por menos da más. Entonces sería por 10 a la 5 más 6. Esto es igual a 1,0625 por 10 a la 11. Y ya aquí, si vemos que el primer número de la expresión es un número comprendido entre 1 y 9, igual que 1 y menor que 10, entonces la expresión está en notación científica. Por lo tanto, ya está resuelto el ejercicio.